unidad 5. Estamos, para ponernos en contexto todo, analizando la producción de una empresa o las actividades productivas de una empresa. Cuando hablamos de producción, obviamente nos referimos a una empresa que produce un bien tangible. Sin embargo, el proceso de producción, como vieron en la parte introductoria, es similar a la que hace una empresa que produce un servicio, como lo que hace, por ejemplo, un ingeniero en sistemas. Generalmente es desarrollar o tener como output o salida de su empresa este servicio, ¿no? En cambio, las actividades que realiza el ingeniero industrial más están relacionadas con procesos de producción de industrias, de empresas. En ambos casos, el análisis de la teoría de la producción es convergente, no divergen en ningún momento, ¿no? La utilización de los factores de producción se realizan tanto en empresas de servicio como empresas de bienes. Bien, hecha esa aclaración, un poco para contextualizar, decíamos la clase anterior que los procesos de producción de una empresa se pueden analizar básicamente en el corto y en el largo plazo. Cada uno de estos periodos depende fundamentalmente de la utilización de algunos supuestos económicos, como por ejemplo que la producción en el corto plazo utiliza factores de producción fijos y variables. En cambio, la producción en largo plazo utiliza factores de producción totalmente variables. ¿Qué significa esto? Que los procesos de producción, sea de una empresa industrial o de servicio, habitualmente en el corto plazo no es fácil modificar los factores de producción. Imagínense una empresa que desarrolla software y que quiere incrementar su capacidad de producción de software. Tendría que ampliar infraestructura, contar con más equipo, etc. Estos aspectos puntualmente que los he nombrado no son fáciles de modificar en el corto plazo. Llámese el corto plazo un periodo suficiente donde una empresa puede construir una nueva infraestructura, puede adquirir nuevos equipos, etc. Tomando en cuenta básicamente que una empresa que estamos manejando de ejemplo, que desarrolla software, si quiere ampliar su capacidad de producción de software, no tiene la plata en su cacha, no tiene la plata en su cuenta de ahorro para sacar y, bueno, hacer inversiones importantes. Ese es uno de los principales problemas que valida esta forma de análisis de corto plazo, en el entendido en que las empresas obviamente no tienen disponibilidad inmediata para renovar los equipos, para comprar más equipos, para construir. Y el procedimiento habitual es buscar un apalancamiento financiero o una línea de crédito, y que obviamente eso lleva su tiempo. Puede ser que el plazo que yo tenga para conseguir un apalancamiento financiero dure 3 meses o dure 4 meses o dure un año. Además, una vez obtenido el recurso, también si es construcción me lleva otro buen tiempo. Por lo tanto, el supuesto que se maneja en el análisis de la producción a corto plazo, en el que la empresa utiliza variables o factores de producción variables y factores de producción fijos, es válido desde todo punto de vista. Lo mismo ocurre en una empresa industrial, ¿no? Cuando una empresa está produciendo un bien y el mercado le da señales de una mayor demanda, la empresa muchas veces va a tener que producir a capacidad máxima y en diferentes turnos. ¿Por qué? Porque no está disponible de manera inmediata el capital que necesita para hacer ampliaciones, para hacer la contratación o compra de nueva maquinaria, nuevos equipos, etc. Entonces, esos aspectos permiten y justifican precisamente el análisis de la producción en el corto plazo con variables o insumos fijos e insumos variables. En cambio, frente a este escenario, el otro opuesto a lo que acabamos de mencionar sería la producción en el largo plazo. En el largo plazo, las empresas pueden experimentar procesos de producción amplios que así, si así lo requiere el dueño, el gerente o los propietarios de una empresa. ¿Qué significa esto? Que si una empresa quiere ampliar sus niveles de producción en el largo plazo, puede hacerlo sin ningún problema. Y precisamente por ello, utiliza factores de producción en su totalidad variables. O sea, no tiene la empresa impedimento alguno
o algún tipo de obstáculo para que en largo plazo pueda incrementar sus niveles de producción de acuerdo a las exigencias que tiene el mercado. Tienen que tomar en cuenta ustedes que cualquier empresa, necesariamente sus procesos de producción de hardware, de software o de bienes, alimentos, de tecnología, deben sujetarse al mercado. Yo no puedo sobredimensionar las demandas del mercado. Entonces, el mercado es el que da señales de cuánto debe producir una empresa. En consecuencia, en el largo plazo, las empresas van a utilizar todos los factores de producción variables. ¿Qué significa esto? Que pueden modificar cuando así lo requieran en el largo plazo. De tal forma que los procesos de producción de corto y de largo plazo son totalmente diferentes. Desde el punto de vista básicamente de la eficiencia en la producción y de los volúmenes, ¿no? O de los rendimientos que se tengan de la producción en el corto y en el largo plazo. Habitualmente, los rendimientos de la producción en el corto plazo muestran un escenario de rendimientos crecientes y rendimientos decrecientes a la vez combinados. Es decir, la producción puede tener etapas de rendimientos de producción, por ejemplo, de los niveles de producción crecientes y de los niveles de producción decrecientes. En cambio, en la producción a largo plazo, todos los procesos de producción van a tener rendimientos crecientes. Y de ahí de que experimenta cualquier empresa que se dedica a producir en largo plazo rendimientos de escala. Escala significa tamaño. El tamaño significa el volumen de producción, el número de productos producidos por año, por mes o por día. Se supone que en el largo plazo, como yo puedo modificar todo, las empresas van a experimentar rendimientos de escala crecientes. ¿Qué significa esto? De que cuando modifican los factores de producción, como son variables todos, en un porcentaje determinado, la producción se ve incrementada en una proporción mayor. Ejemplo, yo fabrico computadoras y utilizo para ello una combinación de elementos que están representados por el capital, maquinaria, infraestructura, edificios, herramientas y trabajo, que en el que están contemplados todos los tipos de trabajo intelectual y físico. Bien, estoy operando y modifico tanto el capital como el trabajo en un 10%, aumento en un 10%. En el largo plazo, la empresa puede experimentar, dada esta situación de incrementar de un 10% el factor capital y trabajo, su producción se puede ver incrementada en una proporción mayor, como por ejemplo, en un 15 o en un 20%. Eso significa que la empresa experimentó rendimientos de escala crecientes, pero no siempre se van a dar toda la vida rendimientos crecientes. Va a depender de quienes estén al mando de una empresa. Si tienen habilidad para para gestionar, obviamente van a experimentar rendimientos de escala creciente. Sin embargo, las empresas también pueden experimentar, en este caso, ante esos incrementos del 10% en el trabajo y el capital, la producción se puede ver afectada en un incremento de solo 5%. ¿Qué significa? Que no obstante que una empresa en el largo plazo incrementó el capital y el trabajo en 10%, la producción solamente se ve incrementada en 5%. A eso se le llama rendimiento de escala decreciente. Y finalmente están los rendimientos de escala constante, que cuando se incrementa en un porcentaje determinado los factores de producción, la producción también se ve incrementada en la misma proporción. En consecuencia, obviamente, a largo plazo es un periodo donde las empresas pueden hacer cualquier tipo de ajustes para poder incrementar los volúmenes de producción. En el corto plazo no. ¿Por qué? Porque el factor capital, que está referido básicamente a lo que es maquinaria, equipo, infraestructura, herramientas, personal de planta, etcétera, se mantiene constante. Y eso obviamente hace que los rendimientos de producción o los niveles de producción tengan un límite máximo. Bien, una vez hecha nuevamente la contextualización de lo que estamos estudiando, vamos a volver a la presentación de la anterior clase para continuar profundizando el análisis teórico, para luego hacer el análisis gráfico y matemático en la pizarra.
Bien, quedamos en este gráfico la clase anterior. Seguramente están recordando lo que vimos en la última parte. ¿Me confirman si se observa la presentación? Se ve, ingeniero. Muy bien. Entonces, la producción en el antes. La producción en el corto plazo, chicos, gráficamente se puede representar de esta manera, donde existen tres variables que se analizan habitualmente para tomar decisiones. La primera es la variable producción total, que está representado en este eje vertical o de las Y. La segunda tiene que ver con esta curva de la producción marginal, que también se representa en el mismo eje, y el producto medio. En realidad, si tendríamos que corregir este plano cartesiano, aquí está primero la producción total. Paralelamente, también está el producto medio del trabajo, y está también representado aquí el producto marginal, PMG, producto marginal. Entonces, estas tres variables, que son estas curvas, están representadas en este eje vertical, y solamente la cantidad de trabajo, L para nosotros, que ya hemos visto la sigla, L, trabajo, estaría representada en el eje de las X, o en el eje horizontal, o de la abscisa. Muy bien. Habitualmente este gráfico es común para poder representar un proceso de producción a corto plazo, en el que se observan algunos aspectos puntuales que son importantes analizar. ¿Por qué una función de producción tiene esta forma, donde tiene una curva que tiene diferentes etapas en su forma? Una etapa creciente hasta el punto A, y a partir del punto A, que hay un punto de inflexión, la producción sigue creciendo, pero de una manera lenta, hasta llegar a un máximo y luego empezar a disminuir. ¿Por qué tiene esa forma la producción en el corto plazo? Obviamente por los elementos que estamos manejando. Acuérdense que en el análisis, en el corto plazo, la función de producción Q, o también, en este caso, para hacerlo más práctico, PT, producción total, que es lo mismo que Q, es una función que depende de dos variables. Una de ellas es el capital, que se supone que es fijo, y la otra es el trabajo. Hola, amigo. Hola, querido. Hola, Silver. Sí, sí, hermano, te escucho. Estoy en clase, hermano, pero te escucho un minutito. Sí, claro. Germán. Es de nuestra tanda, Germán. No, un poquito más después. Germán Hinojosa. No, su hermana estudió. Él es industrial, el químico. Da clases, sí, en nuestra facultad. Germán Hinojosa. Ahora no sé si... Sí, en tecnología y en nuestra facultad. Ya, ya, hermano, me tacho. Bien, vamos a cortar la interrupción para que no nos moleste el teléfono un minutito. Listo. Y entonces decíamos de que este gráfico se construye a partir de una función de producción que representa el corto plazo, en el que ustedes pueden ver de que el factor de producción fijo, denominado capital, no aparece en este análisis. La única variable que aparece es L.
¿Y por qué no aparece K? Porque K se supone que es un factor variable. El factor capital se constituye en un factor constante y que está al margen del nivel de producción hasta cierto punto. Es decir, normalmente el capital en el corto plazo no está de acuerdo al nivel de producción, por eso no aparece. Sin embargo, influye implícitamente en las decisiones que se van a tomar, como explicaré más adelante. En cambio, el trabajo sí aparece, porque producto de la mayor cantidad de trabajo es producto básicamente de la utilización de trabajo sobre un factor fijo capital. Imagínense una empresa que produce computadoras, una industria, donde el capital está representado por un conjunto de insumos. Uno de ellos, el más importante de una fábrica de computadoras, la infraestructura. Segundo, los equipos. Tercero, herramientas. O, si ustedes quieren, también pueden incluir maquinarias para poder producir todos los chips, los microchips, los circuitos, qué sé yo. Bueno, herramientas, decíamos, suficiente. Se supone que esto, como es fijo, tiene un límite. La infraestructura tiene una capacidad. Todo esto me determina el tamaño, si ustedes quieren, el tamaño de la empresa. El tamaño. Este término se utiliza mucho en proyectos, en preparación que van a llevar a elaboración de proyectos. El tamaño de la empresa tiene un límite. En cuanto a infraestructura, en cuanto a equipos, en cuanto a maquinaria y en cuanto a herramientas, hay un límite. Inclusive a personal de planta hay una cantidad determinada de trabajadores, ingenieros industriales, ingenieros informáticos, ingenieros en sistemas, ingenieros industriales, perdón, electromecánicos, etc. Entonces, yo no puedo contratar, pues, trabajadores de manera infinita cuando hay un límite en cuanto a la capacidad instalada o el tamaño de la empresa. Y precisamente por esa razón, no aparece en el análisis el capital y solamente aparece el trabajo. Pero influye, como esto tiene un tamaño determinado, influye en la forma de cada una de las curvas. Por ejemplo, cuando yo analizo la producción a partir del trabajo, se supone que esta producción va a crecer, pero no crece exponencialmente, ¿no? Tomando en cuenta que si yo contrato más trabajo debería producir más. No, evidentemente produce más, pero con un límite, porque esto es una restricción, si vale el término. El tamaño es la restricción para que la producción no tenga un crecimiento exponencial. Entonces, ¿cómo se comporta de acuerdo a la producción en el corto plazo? La empresa puede ir contratando sucesivamente una cantidad determinada de trabajadores. Estoy marcando con estas rayitas para hacer esa referencia. Ustedes cuentan acá 1, 2, 3, 4, 5, 6, hasta 7 trabajadores puede contratar. Estos 7 cubren todo lo que se tiene en cuanto a infraestructura, equipos, maquinaria, herramientas. No puedo contratar más, pero no debo contratar más, digo bien. Porque si contrato más, en lugar de aumentar la producción, va a disminuir. Y eso tiene una explicación también lógica, pues, ¿no? Aunque este análisis más agarra muy bien en el campo de la actividad agrícola, pero en la industria también. Al no existir más equipos, más maquinaria que puedan ser dirigidos por el recurso humano, ¿qué función cumpliría el 8º, el 9º o el 10º trabajador? Ninguna función. Y eso obviamente, en lugar de aumentar la producción, hace que la producción se vea afectada, ya sea por alguna razón de que el personal sobrante puede afectar a la productividad de los que están realmente operando los equipos, las máquinas, etc.
Y eso explica precisamente la forma de la curva azul, que con los primeros trabajadores tiene una alta productividad. Y eso también lo demuestra con el producto medio. Acuérdense que el producto medio me mide el grado de eficiencia de cada trabajador. Los primeros trabajadores tienen una alta eficiencia, lo que también se muestra básicamente en el producto marginal, que conceptualmente, si bien algebraicamente es el cambio de la producción total respecto a la cantidad de trabajo o la derivada de la producción total respecto a la variable trabajo, una forma mucho más fácil para entenderle es pensar que el producto marginal es el aporte de cada trabajador extra que contrata la empresa. Y normalmente los primeros trabajadores tienen un aporte mayor que los últimos, que el cuarto, que el quinto, que el sexto, etc. ¿Por qué? Porque se supone que con los primeros trabajadores tienen a su disposición toda la parte de infraestructura, equipos, máquinas para su uso. Con un trabajador se puede producir, pero con un segundo ya hay una mejor división del trabajo. Aquí hay varios aspectos que uno tiene que analizar desde el punto de vista de una deducción lógica. Esto no es solamente para mirarlo y pare de contar, e imaginarse y aprender. En un proceso de producción, particularmente en una industria, con un trabajador se puede producir, pero con un segundo, ¿por qué aumenta en forma acelerada? Porque hay una mejor división del trabajo. A veces una sola persona cuando hace un trabajo hace todo el proceso completo, pero cuando ya hay dos, hay una división natural, y hay tres, mucho mejor. Cada uno se ve especializando en una parte de la producción. Por ejemplo, en la fabricación de computadoras, no todos van a hacer todo el circuito de producción y de ensamblaje o armado de la computadora. Va a haber una división. Entonces, se supone que hay una súper especialización. Cuanto mayor división del trabajo existe, y eso hace que la producción tenga este crecimiento, este pico aquí acelerado hasta A, con el tercer trabajador. Pero a medida que siga aumentando a un capital fijo la empresa, más trabajadores, evidentemente va a ser de que aumente la producción, pero ya no a un ritmo acelerado como fue el primero, el segundo, el tercero. A partir del cuarto, la curva tiene un punto de inflexión, cambia, y así sucesivamente. Cada nuevo trabajador ya no va a aportar de la misma forma que el primero, que el segundo, el tercero. Es el concepto de utilidad marginal. ¿Cuál es el aporte a la utilidad total que representa cada nuevo trabajador? Eso se le llama utilidad marginal. Perdón, en este caso, producto marginal. Entonces, el aporte de cada trabajador evidentemente disminuye, y eso está representado en esta curva, que es creciente y luego es decreciente. Cada vez aporta menos hasta que el séptimo aporta cero. Si el contrato del octavo va a ser negativo, su aporte va a ser de que disminuya la producción, etc. Entonces, la forma de esta curva tiene que ver con el supuesto que estamos manejando. Infraestructura, tamaño de la empresa, que tiene un límite. Pero cada vez que contrato más trabajadores va a haber menos espacio, menos equipos que utilizar, y la producción total va a crecer evidentemente, pero ya a un ritmo mucho más lento, hasta llegar a un nivel máximo de producción. Que ese es el nivel que desea todo empresario, pues, ¿no? Cualquier empresario quiere llegar al punto del máximo técnico. ¿Por qué? Porque hemos dicho que primero, para que yo piense en utilidad, en beneficio, tengo que tener buenos niveles de ingreso. Y los niveles de ingreso se obtienen multiplicando el precio, si ustedes quieren, por la producción total, que es lo mismo que hemos dicho que Q. P por Q o P por producción total. En primera etapa, yo teniendo niveles de producción máximo, obviamente voy a tener el ingreso total máximo. Y luego tengo que pensar en el beneficio, lo que le llamamos utilidad en contabilidad. El beneficio, el rendimiento, tiene que ver con la diferencia entre el ingreso total menos el costo total. En consecuencia, ¿por qué un empresario quiere llegar a este nivel de máximo técnico? Por esta razón. Estas son las razones que le hacen de que quiera llegar a un máximo nivel de producción. Puede quedarse en este punto D
un empresario puede quedarse, sí, puede quedarse, pero no está maximizando su beneficio. ¿Puede quedarse en A? No, no tendría que quedarse en A, porque fíjense el margen que tiene todavía para poder crecer. Aquí no está maximizando la producción, si lo que se quiere es que este pese, la producción total llegue a un máximo. Pero obviamente puede ser que algunas empresas se ubiquen en este punto D, otras lleguen a este nivel, muy pocas llegan a utilizar su capacidad de instalada, pero no es por lo que quieran en algunos casos, sino es por las restricciones del tamaño del mercado. El tamaño del mercado, particularmente en Bolivia, para muchos productos es pequeño. Estamos hablando de un mercado potencial de 11 millones, comparado con la Argentina, 48 millones, comparado con el Brasil, más de 200 millones. Entonces, esa es una de las razones fundamentales por las cuales es importante analizar estas situaciones para tomar buenas decisiones. Bien, en la tendencia que yo como empresario busque maximizar la producción, la mayor cantidad de software, la mayor cantidad de computadoras, la mayor cantidad de camisas o pantalones, si tengo una industria dedicada a la parte textil, en ese contexto, obviamente tengo que analizar cada uno de estos aspectos de estas curvas. Por ejemplo, lo que está pasando con el producto marginal, ¿no? ¿Cuál es su tendencia? A un principio es creciente y luego empieza a ser decreciente hasta llegar a cero y luego tomar valores negativos. Entonces, este producto marginal viene a ser un indicador para la toma de decisiones de una empresa. Obviamente, la decisión, de acuerdo al análisis que estamos viendo, es de que una empresa, cuando está maximizando su producción, su producto marginal es igual a cero. Es una referencia de tal forma que el empresario debe parar la producción, debe parar la cantidad de trabajadores contratados. Es el límite, este es el indicador, ¿no? Cuando la empresa ha llegado al nivel máximo de producción, el producto marginal se hace igual a cero. Esa es la referencia de que el séptimo trabajador que contrate va a aportar en este caso cero, pero la producción total está máxima. Es la cantidad de 7 trabajadores que debe contratar la empresa como máximo, porque aquí está maximizando, para poder generar procesos de producción eficientes que le garanticen un buen nivel de beneficio. Pero solamente tienen que llegar ahí los empresarios, no, pueden llegar a otra etapa, como les decía, a cualquier punto en este segmento. No, el segmento de producción o la zona de eficiencia económica está en este segmento. Y me indica de manera clara el punto cuando se intersectan el producto medio y el producto marginal. En ese punto de intersección, si proyectamos hacia arriba, me determina este segmento para poder tomar decisiones de producción. Obviamente, mucho mejor si llego a C, pero en cualquier punto que tome decisión de ubicarme, ya voy a al menos cubrir mis costos de producción, ¿no? Operando en este segmento BC. Mucho mejor, repito, si llego a C, pero si llego al punto D o al punto E, ya estoy generando márgenes de beneficio, no máximos, pero sí ya la empresa está operando en una zona de eficiencia económica, que es este segmento. En cambio, cualquier decisión que yo tome en este segmento de 0 a B es ineficiente. ¿Por qué? Porque se supone que la empresa todavía puede contratar más trabajadores en el entendido de que todavía hay espacio, hay infraestructura, hay equipos, hay maquinaria. Todavía la relación en este segmento de 0 a B, la relación insumo-producto, me da libertad a que yo contrate más el insumo variable. Es decir, aquí todavía el capital viene a ser un factor mayoritariamente mayor que el trabajo. Por lo tanto, la empresa puede seguir contratando más trabajadores y producto precisamente de ello es estos incrementos que se pueden dar. Cuando ha llegado al máximo técnico, se supone que todos los equipos están full, utilizándose en su capacidad máxima. Por eso se llama el máximo técnico. Y este se llama el óptimo técnico. El óptimo, que es la frontera que me determina la zona. Este segmentito aquí es la zona de producción eficiente. Puedo producir en cualquier punto sobre este segmento
pero mucho mejor si llego a maximizar. Esa es la tendencia de cualquier empresario. Bien, en este segmento, fíjense, el producto marginal es decreciente y el producto medio, si bien disminuye, pero no a un ritmo acelerado como el producto medio, es decir, que la productividad todavía está en un nivel interesante en la zona que se elige para producir. La productividad media del trabajo, que es el grado de eficiencia de cada trabajador, tiene un ritmo decreciente lento. En cambio, el producto marginal es mucho más acelerado su decrecimiento y precisamente a partir de acá se explica que este crecimiento lento de la producción es producto de la ley de la productividad marginal decreciente, que viene ya de la ley de la utilidad decreciente que vimos en la anterior unidad, que dice de que a medida que se contrata más trabajo en un proceso de producción a corto plazo, el trabajador extra que se contrata cada vez aporta menos a el crecimiento de la producción total, cada vez aporta en menor proporción. Y eso lo demuestra esto. Si yo tendría que graficar esta curva, tendría más o menos unas gradas de este tipo. Aquí se ve claramente el quinto trabajador aporta más que el sexto más que el séptimo, etc. Entonces hay una especie de grada. A eso se le llama ley del producto marginal decreciente, que dice que a medida que aumentamos más unidades del factor variable trabajo, tomando en cuenta la que también se dispone de un insumo fijo, ¿no? La producción va a crecer a un ritmo decreciente. Muy bien. Entonces, las decisiones óptimas se van a tomar siempre en este segmento que vamos a confirmar más adelante cuando veamos el siguiente, un gráfico en el que se explica las etapas de la producción que se le llama. Bueno, de acuerdo al comportamiento de estas curvas se pueden describir varias relaciones. Por ejemplo, en esta primera etapa, ¿no? Como el producto marginal, ustedes se fijan acá, voy a activar el puntero. En esta primera etapa, normalmente la producción total tiene un ritmo acelerado de crecimiento, el producto marginal está sobre el producto medio, hasta donde se intersectan ambos. Es el límite natural de la etapa de un proceso de producción A versus un proceso de producción B en esta zona franca y un tercero que es la C en la zona de declinación de la producción. Bueno, la descripción de lo que acabamos de mencionar está en esta parte para que lo lean con más calma. En el primer tramo, del origen hasta el punto A del gráfico anterior, la producción crece a un ritmo creciente. Esto implica que ante incrementos del factor variable, la producción crece proporcionalmente más, obviamente. Sin embargo, a partir del punto B, o también denominado punto de inflexión, donde empieza el óptimo técnico, la producción crece a un ritmo decreciente. ¿Qué se entiende esto? Es decir, ante incrementos unitarios del factor variable trabajo, la producción crece proporcionalmente menos que los aportes que le da el trabajo o los incrementos que experimenta el trabajo. Y representa el tramo de los rendimientos decrecientes. Y finalmente, el punto C, que representa el nivel de producción máximo que podía obtener una empresa, dadas las características del proceso productivo, y también se denomina el máximo técnico. A partir de este punto, la producción se hace decreciente. Este comportamiento se debe a la ley de los rendimientos marginales decrecientes. Por eso la producción total empieza a disminuir, porque cada trabajador nuevo que contrata, en lugar de aumentar la producción, hace que disminuya, porque su aporte es nulo. ¿Sí? Bueno, entonces del comportamiento de las curvas de la producción total, media y marginal, se pueden inferir algunas relaciones, como por ejemplo esta. Cuando el producto marginal es positivo, el producto total está aumentando. Cuando el producto total es máximo, el producto marginal es nulo o cero. Sin embargo, cuando el producto marginal se vuelve negativo, la producción total disminuye. Eso lo hemos visto en el gráfico. Esta situación se debe básicamente a que cuando se introduce un trabajador adicional o más bien frena la producción,
cuando hemos llegado al nivel máximo, si contratamos más trabajadores, lo único que van a hacer es perjudicar los procesos de producción o van a frenar la producción y por ende reduce la producción total. Por lo tanto, el producto marginal obviamente en este aspecto va a tender a ser negativo. Bien. Además, se pueden inferir algunas relaciones importantes, ¿no? Como por ejemplo que el producto medio del factor variable viene dado por la pendiente de la línea de la recta que va desde el origen hasta el punto B, ¿no? Si nos volvemos acá un poquito. El producto medio puedo obtener, ¿no? A través de una línea recta que va desde el origen, en este caso, como está la línea punteada. ¿Sí? A eso nos referíamos. Viene dado por la pendiente de la línea de la recta que va desde el origen hasta el punto B, correspondiente a la producción total. Esto implica que será creciente hasta B y a partir de este punto, a medida que se contrate más factor variable, la productividad será decreciente. Decrece, pero de una manera lenta, no como el producto marginal. En cambio, el producto marginal del factor variable de trabajo representa la pendiente de la tangente de la curva de la producción total en cada punto. Será creciente hasta el punto A, punto de inflexión, que también se llama ese punto porque la curva va cambiando de forma. A partir de dicho punto será decreciente y llegará a ser cero en el punto del nivel máximo de producción total. Por otro lado, los productos medio marginal de un factor variable son iguales en el nivel máximo del producto medio. Es decir, cuando el producto medio llega a su máximo nivel, es interceptado por el producto marginal. A este punto se le denomina el óptimo técnico porque empieza ya a operar aquí el segmento de la zona de eficiencia económica donde una empresa puede ubicarse para no tener en este caso pérdidas, para poder operar haciendo de que sus ingresos cubran en este caso a sus costos. A partir de este punto, el producto medio decrece más lentamente que el producto marginal, es decir, que el producto marginal es menor que el producto medio después del punto de intersección entre el nivel máximo del producto medio, ¿no? Que es interceptado por el producto marginal. A este comportamiento decreciente de la producción total o del crecimiento a un ritmo decreciente y a la forma de disminución acelerada del producto marginal o del aporte de cada trabajador extra se le llama ley de los rendimientos marginales decrecientes. Esta ley indica que a medida que aumenta la cantidad del factor variable, trabajo en este caso, mientras permanece constante la cantidad del factor fijo, maquinaria, infraestructura, etcétera, se llega finalmente a un punto en el que el producto marginal del factor variable decrece hasta tomar valores negativos. Esto significa que al aumentar el factor variable, luego del punto máximo se obtiene cada vez menores retornos adicionales en la producción total o la producción total decrece. Y obviamente eso ya no es racional. Una empresa que produzca bienes, que contrate personal para que la producción disminuya, significa que está mal el proceso de producción, que se están tomando malas decisiones. Bueno, frente a esta ley hay una empresa racional deberá utilizar los factores dentro de ciertos límites, fíjense, siempre y cuando se cumpla la siguiente condición. Va a ser eficiente cuando el producto marginal, ¿no? Que es la derivada de la producción total respecto a él, sea mayor a cero. Y cuando la segunda derivada, en este caso, del producto marginal, sea menor a cero o sea negativo. Y esto sucede en el punto BC, si ustedes quieren retornar a ver de la curva de la producción total. En este segmento que lo hemos puesto en este punto BC. Está en el punto de la llavecita. Bien. Bien, frente a ese escenario de la toma de decisiones de la producción en el corto plazo,
podemos hablar ahora de etapas de la producción. Es decir, en este punto vamos a analizar cuáles son las decisiones correctas que se debe tomar frente a este escenario de la producción a corto plazo con un insumo fijo y con un insumo variable. Para poder determinar la toma de decisiones de una empresa, ese gráfico anterior, como pueden ver acá, se puede segmentar por etapas. Y la primera etapa va a comprender desde donde el producto medio y marginal se intersectan, esa es la primera etapa. Desde el origen hasta donde el producto medio y marginal se intersectan, ahí termina la primera etapa. Si analizamos y decimos, ¿será posible que un empresario se ubique en esta primera etapa? La respuesta es no. Si se ubicara, no sería una decisión racional. Acuérdense que un empresario debe ser racional a la hora de tomar decisiones, es decir, debe de tomar decisiones eficientes y decisiones eficaces. Tomar la decisión de producir en la etapa 1 no es la más correcta. ¿Por qué? Porque todavía la empresa puede contratar más trabajo. Segundo, porque se supone que en esta etapa 1 la relación capital-trabajo me muestra una relación mayor del capital-trabajo, perdón, la relación mayor de capital que de trabajo. Además de que en la etapa 1 todavía existe infraestructura, maquinaria, equipo, herramientas o el concepto capital en exceso que la empresa puede utilizar contratando más trabajadores de tal manera que le permitan operar a un ritmo decreciente la producción. Por lo tanto, el empresario racional nunca va a operar en la etapa de la producción 1. ¿Por qué? Repito, porque se supone que es una etapa donde no va a alcanzar su objetivo. ¿Cuál es el objetivo del empresario? Maximizar su producción, utilizar toda su planta. Lo que quiere el empresario en el corto plazo y en el largo es siempre maximizar su producción total. Y obviamente aquí no está maximizando. Bien, entonces las decisiones de ubicarse en la etapa 1 son deficientes, no son racionales. El empresario no va a poder cubrir todos sus costos inclusive. Saltamos a la etapa 3. La etapa 3, otra zona de no decisión correcta. ¿Por qué? Porque aquí la producción total está disminuyendo, lo que el empresario busca más bien aumentar la producción para tener mayores ingresos y mayores beneficios. Segundo, porque el aporte de cada trabajador extra contratado es negativo. Obviamente es mejor desligarse de estos trabajadores y obviamente la producción total se va a quedar en este punto máximo. Entonces la etapa de la producción 3 tampoco no es racional, porque la producción total está disminuyendo, está cayendo, y en segundo lugar porque los aportes de los trabajadores adicionales que contrata la empresa, en lugar de aumentar la producción, hacen que disminuya. Por lo tanto, su aporte es nulo. Y por esa razón es mejor no contar con ese número de personal que estaría operando en este segmento. Entonces, solamente queda la etapa de la producción 2. Una etapa donde evidentemente el empresario puede tomar decisiones para producir de una manera racional. Decíamos de que desde este punto, que es el punto de inflexión, hasta el punto C que le hemos llamado. Este era el punto A, este era el punto B y este el punto C. Entonces puede elegir el empresario para poder operar en este tramo. Cualquier tramo ya le permite en este caso operar de una manera racional. Sin embargo, si su objetivo es maximizar, y es el objetivo pues cualquier empresario, no dice, no, yo quiero ganarlo por lo menos para subsistir, no. Si ha invertido plata es para maximizar su producción y por ende su beneficio. Entonces va a tender a llegar a C toda la vida. Pero al margen de que intente llegar, si no puede, obviamente operar en este segmento ya es un avance, es positivo para el empresario. Entonces, visto de esta manera, las decisiones correctas que debe tomar el empresario en el corto plazo es producir en la etapa 2, donde el producto marginal es decreciente y el producto medio disminuye lentamente. Esto implica que
en esta primera etapa, en este segmento, la empresa tenga rendimientos crecientes y a partir de este punto tenga rendimientos decrecientes. No, aquí la producción crece a un ritmo lento. Aquí en este segmento crece la producción, pero a un ritmo lento. Y eso tiene que ver básicamente por la utilización cada vez mayor del factor trabajo y por la escasez cada vez menor del capital como el elemento indispensable para utilizar más recursos, maquinaria, equipo, herramienta, infraestructura, etc. Toda esta parte lo van a encontrar la explicación a través de la formulación de este cuestionamiento. ¿Dónde debería situarse el productor racional que opera en el corto plazo? ¿Cuál es la cantidad del factor variable que deberá utilizar si su objetivo es maximizar los beneficios? Bueno, en los ejercicios que vamos a trabajar con tablas y con funciones, este límite, a ver, lo tengo mi puntero. Este es el límite de la cantidad mínima de trabajo que se debe utilizar para operar en la zona de eficiencia económica. Aquí voy a calcular, en este punto, se determina el L mínimo que una empresa necesita para operar, la cantidad mínima de trabajo. Y aquí podemos determinar el L máximo. El L máximo representa la cantidad máxima de trabajadores que se puede utilizar en una empresa. Entonces, en esta franja, chicos, en esta franja yo estoy determinando la cantidad mínima de trabajadores para operar eficientemente y esta sería la cantidad máxima. Eso lo vamos a mostrar obviamente a través de ejercicios numéricos. Bien, todas estas relaciones ustedes las van a leer, ya lo hemos explicado anteriormente. No sé si tienen alguna pregunta hasta aquí. El examen va a ser hasta ese punto, el examen teórico y el examen práctico. El viernes hacemos ejercicios de esa parte. Pero para completar la unidad 4, vamos a analizar ahora a continuación el proceso de producción a largo plazo. ¿Alguna pregunta, algún comentario? Ninguno. Por favor, activen su cámara porque voy a poner ya sala para que no entren más compañeros. No, somos 35, estamos en promedio de 35, entre 30 y 35 pasando clase, a ver cuántos se van a aumentar para el examen. Muy bien, gracias, pueden salir si quieren. Bien, a continuación vamos a analizar, esto ya es para el examen final, la producción en el largo plazo. Dígame, Kevin, no le escuché. Entra la unidad 4 y la unidad 5 hasta el 50%. Esto que acabo de explicar es la mitad de la unidad 5. La unidad 4 y la mitad de la unidad 5. Ingeniero, todo lo que hemos explicado está en lo que nos va a mandar, ¿no? No, ya está todo colgado. Ya está toda la información. A ver, déjeme revisar un minutito. SB, ustedes son SB, ¿no? SB y Z. Ya.
A ver. Yo me acuerdo que haberles cargado y les voy a mostrar. Esto es lo que está en la plataforma ahorita. Se ve, ¿no? Este es el grupo SB. Acá tienen los apuntes de la unidad 1, de la unidad 2, de la unidad 3, de la unidad 4, de la unidad 5. Está todo cargado. En el Z falta la unidad 5, ingeniero. En el grupo Z. Aquí hay un pequeño error. A ver, voy a cambiar. Sí. No, solamente es el error de dedo, porque en realidad es 5. Vamos a abrir, de todos modos, para ver si es la unidad. Ahí está. Está abriendo. Un minutito. Ahí está, la unidad 5. Solamente era un error de dedo. Bien, entonces está todo con el grupo Z, también está con el material. Bien. En el Z falta la unidad 5 en el grupo Z. Falta la unidad 4. ¿Lo entró a ver recién? Sí, ahorita acabo de entrar. Falta la unidad 5. Ya. Entonces lo voy a cargar inmediatamente, salga de esta clase. Yo me acuerdo de haber cargado, seguramente se me fue. Bien, chicos, vamos a continuar con la segunda parte de la teoría de la producción y que está referida básicamente a la producción a largo plazo. Pero antes, es importante estos elementos que están después de la teoría de la producción. A corto plazo, como la producción a corto plazo tiene un límite, ¿no? Tiene un límite y ese límite le arroja dos tipos de etapas en la curva. Hay una etapa donde es creciente y hay una etapa que es decreciente, ¿no? Eso se puede evaluar para determinar en qué etapa está la empresa, en qué etapa está produciendo. Se puede calcular, me explico mejor. Voy a volver al ejemplo. En esta curva, hemos dicho que la etapa creciente, déjenme presentarlo de nuevo. Bueno, en este garabato que hice, en este segmento, la producción tiene un ritmo creciente y el segmento de BAC tiene un ritmo decreciente. Yo puedo calcular en qué etapa de producción, si es creciente o decreciente, se encuentra una empresa utilizando el concepto de elasticidad, ¿no? Aquí van a encontrar la elasticidad de la producción, ¿no? Para una función de producción de un solo factor variable, como es la producción a corto plazo, definimos a la elasticidad del producto como un cambio porcentual provocado en la producción, ¿no? Por efecto de un cambio porcentual en el uso del factor variable de trabajo. Fíjense, el cambio de la producción total, ¿no? El cambio porcentual de la cantidad producida dividido entre el cambio porcentual entre la cantidad de trabajo utilizado. Aquí le faltarían, a ver, multiplicar por 100 para que sea cambio porcentual. Por 100, cambio porcentual en la cantidad producida como consecuencia de un cambio porcentual en la cantidad del factor trabajo que se utilice. Como solamente se puede modificar el trabajo y el capital, ¿no? Se puede calcular la elasticidad. Luego eliminamos esto como está multiplicado en numerador y denominador. Luego multiplicamos extremos con medios y obtenemos la elasticidad de la producción. Fíjense que es parecida a la elasticidad precio a la demanda. Cambio en la cantidad producida como consecuencia del cambio en la cantidad de trabajo por la cantidad de trabajo dividido entre la cantidad producida.
Ahora, este indicador me determina en qué etapa está la producción de la empresa, si está en una etapa creciente y una etapa de un ritmo decreciente. ¿Cómo? A través del coeficiente que yo obtenga. Si el coeficiente de elasticidad en este caso es mayor a 1, está en la etapa creciente. Si es igual a 1, está en una etapa de rendimiento constante, y si es menor a 1, tienen rendimientos decrecientes, que es la parte donde el empresario toma decisiones. Si ustedes se han visto, alguien se preguntará, ¿y por qué? Pareciera contradictorio, ¿no? Cuando decimos de que el productor va a tomar decisiones en la etapa de rendimientos decrecientes de la producción. Porque para llegar a maximizar la producción, una empresa necesariamente pasa por esa etapa de los rendimientos decrecientes, que significa que la producción no está decreciendo, está creciendo, pero a un ritmo lento. Y eso lo confirma básicamente el comportamiento del producto medio, que disminuye lentamente, ¿no? La eficiencia sigue manteniéndose positiva, ojo, simplemente que hay una leve disminución, y el producto marginal en ese caso se hace igual a 0. Entonces, con esta herramienta yo puedo determinar en qué etapa de la producción se encuentra una empresa a través de este cálculo, utilizando esta fórmula. Eso para terminar básicamente el análisis de la producción a corto plazo. Ahora entremos a una función de producción a largo plazo. Les comento de que este análisis comprende básicamente un escenario donde la empresa puede modificar absolutamente todo. Imagínense la universidad. La universidad, cuando en el corto plazo, si yo utilizo como análisis la Gabriel René Moreno, en el corto plazo la universidad no podía contratar más, no podía dar espacio a más estudiantes por la carencia de infraestructura. Su problema de la universidad es la cantidad de aulas para albergar a más de 10,000 estudiantes. Generalmente toma cada año entre 5,000 y 6,000. Sin embargo, si quisiera solucionar ese problema que le impide, en este caso, maximizar la satisfacción de los estudiantes, de los nuevos bachilleres que van a salir, ahora ya no son 30,000, deben ser unos 40,000 los que salen, pues, ¿no? Entonces, satisfacer esa demanda de 40,000 estudiantes implicaría que se ponga a construir para poder albergar esa cantidad de estudiantes. Y obviamente una construcción en la universidad no dura un mes, 3 meses, dura años, por diferentes razones. En consecuencia, en el corto plazo no podría albergar más estudiantes. Así en el largo plazo puede construir más módulos, los que tenía antes, que son de 3 pisos, lo puede tumbar y construir, qué sé yo, y no sé por qué no lo hicieron de 5, de 10, de 15 pisos, porque lo hemos loteado una pena al campo universitario, o hacer edificios como el caso de la San Andrés en La Paz, un edificio de 20, de 30 pisos, qué sé yo. Pero solamente lo podríamos hacer en largo plazo, de tal manera que la oferta de servicios educativos en la Gabriel, en el largo plazo podía ser flexible, podía albergar a cualquier cantidad. Esa misma analogía vamos a hacer, pero con una empresa no de servicios, en este caso educativos, sino una empresa que produce algún bien o servicio. En el largo plazo, todas las empresas que se acojan a largo plazo pueden modificar los factores que utilizan. En este modelo, o en los modelos que se analizan en economía, como se utiliza un plano cartesiano, no se pueden utilizar más que 2 variables. Además de que su utilización de estas 2 variables implica un análisis bastante fácil y sencillo, ¿no? Porque se podía analizar con 3 dimensiones, pero las 2 dimensiones hacen de que se pueda utilizar de una manera más sencilla y fácil para poder tomar decisiones. Y precisamente la función de producción a largo plazo ya utiliza en su gráfico 2 variables, el trabajo y el capital, que son las cuales puede modificar en el largo plazo para aumentar la producción. Si el mercado le dice, fabrica más computadoras, ¿qué hace una empresa de computadoras? Contrata más personal, construye más infraestructura, compra más maquinaria, equipo, etc. Si una empresa está fabricando azúcar y hay una gran demanda de azúcar porque el precio internacional del azúcar se incrementó, ¿no? El mercado le dice, produzca más azúcar porque los precios están buenos. ¿Qué van a hacer los cañeros?
van a sembrar más extensiones, van a comprar más maquinaria, van a ampliar sus hornos para la molienda, etcétera, etcétera. Ese es el escenario hipotético de una producción a largo plazo. Y estos cambios, chicos, que realizan en la infraestructura, en los equipos, obviamente puede tener efectos interesantes. Un buen manejo de esos incrementos puede hacer que la empresa tenga rendimientos crecientes, gane más plata de lo previsto. ¿Qué implica un rendimiento creciente? Les había explicado, ¿no? Que si aumento la producción en un porcentaje X, la producción o la utilización de factores de producción incremento en 10%, por ejemplo, y si la producción se ve incrementada en un 20%, no solamente en 10%, yo tengo rendimientos de escala creciente y eso es lo que busca todo empresario. Pero para entender esos incrementos es importante analizar en detalle la forma como se analiza. Si en la teoría de la producción a corto plazo analizamos las decisiones del productor utilizando la curva de la producción total, la producción media y marginal, en la producción a largo plazo también se utilizan curvas, pero mucho más sencillas que la anterior. Se utiliza básicamente la curva que le llamamos en la teoría del consumidor curva de indiferencia, aquí se llama curva de isocuanta, y la recta de presupuesto que le llamábamos en la teoría de la utilidad, aquí le vamos a llamar isocosto. Es decir, la curva de indiferencia me va a mostrar las diferentes posibilidades de combinación de factores de producción que utiliza una empresa para obtener un nivel de producción determinado. Quiero producir 1000 computadoras por año. Tengo que combinar una cantidad determinada de capital y de trabajo para producir las 1000. ¿Sí? Quiero producir una mayor cantidad, tengo que elegir otro tipo de combinación. Pero para elegir esos niveles de producción hay una restricción, hay una condicionante que es el costo en el cual se incurre producir esa cantidad. Por eso utilizamos, aparte de la curva de isocuanta, el isocosto, que representa el costo en el cual va a incurrir una empresa para poder producir una cantidad determinada de un bien. O también se le puede llamar el presupuesto que necesita para producir y representa cuánto tiene de plata, de capital para producir y cuánto es el precio de los factores de producción. Sabiendo esos dos aspectos, se puede determinar si la empresa va a alcanzar un nivel de producción de 1000 computadoras por día o por año o solamente 800 computadoras. Eso vamos a ver a continuación. En todo caso, entramos ya en el análisis que está presente aquí en el material. Si una empresa quisiera continuar aumentando sus niveles de producción, obviamente tiene que elegir un proceso de producción a largo plazo, en el cual cualquier factor que utilice de trabajo ingenieril o de apoyo secretarial o de control administrador de empresas lo puede modificar. O si necesita más maquinaria, más equipo, ampliar su infraestructura, así también lo puede lograr. Es decir, el largo plazo es un periodo de tiempo lo suficientemente grande donde una empresa puede manipular cualquier variable denominada insumo o factor de producción. O sea, puede incrementar o puede disminuir dependiendo, obviamente, aquí las decisiones se toman en base a lo que el mercado dice. Si el mercado me muestra que hay una contracción como está ocurriendo por el contrabando, obviamente las empresas en este momento están en una situación de hacer ajustes en los niveles de producción para no quebrar. El contrabando a muchas le va a llevar a la ruina. Entonces, cuando se ve esos fenómenos, por ejemplo, en el largo plazo yo tengo que hacer mis previsiones para no tener esos problemas. Ese tipo de ajustes también se pueden hacer. Bueno, la función de producción a largo plazo, obviamente, visto de esa manera, se va a representar de esta forma, donde utilizo la combinación de trabajo y capital, ninguno tiene la condicionante o la restricción, todos son variables. Una función de producción a largo plazo muestra la relación entre las diferentes combinaciones del factor trabajo y capital y la cantidad máxima de producción. Es decir, esta función que acabamos de ver sencillita, Q representa la cantidad máxima de un bien o servicio que puede obtener una empresa, ¿no? A través de la combinación de diferentes cantidades, tanto de trabajo como de capital. Eso se llama función de producción. Bueno, la interpretación de una función de producción a largo plazo es un gráfico tridimensional, a diferencia del anterior que era un gráfico bidimensional, ¿no? Debido a que esta función posee 3 variables.
en el análisis de la producción a corto plazo solamente eran dos, la producción y el trabajo. Ah, pero aquí ahora hay tres, la producción, el trabajo y el capital. ¿Cuál sería el gráfico ese? Vamos a ver, bueno, no está acá. No está acá, pero podríamos analizar. A ver, voy a tratar de utilizar la pluma roja. Si utilizamos un plano cartesiano, ¿no? Con las variables clásicas de Y, X y Z, la función, en este caso, de producción va a tener esta forma, ¿no? Por eso utilizo en este caso estos tres ejes, ¿no? De donde para fines pedagógicos solamente voy a utilizar en lo sucesivo aquí el trabajo en lugar de X y en lugar de Y, K. Entonces esto visto desde arriba nos va a mostrar una curva que la vamos a llamar isocuanta, que estaría representada por una figura de este tipo. ¿Sí? Entonces, este segmento es el que me interesa analizar. Este de acá se ve de manera invertida, esta partecita aquí, que se va a ver representada de esta forma en un plano cartesiano de capital y de trabajo. A eso se refiere. ¿No? La interpretación de una función de producción a largo plazo es un gráfico tridimensional debido a que esta función posee tres variables, ¿no? Del cual se puede realizar simplificaciones por medio de las curvas de los niveles de producción para representar las mismas en dos dimensiones, LK, que es esto, a través de las denominadas curvas de isocuanta. Bueno, una isocuanta viene a ser iso igual, ¿no? Igual cantidad. Representa lo que les decía hace rato, la curva de indiferencia. Si ustedes se acuerdan, la definición de la curva de indiferencia muestra diferentes combinaciones de un bien X y un bien Y que proporcionan un mismo nivel de utilidad al consumidor. Así definíamos la curva de indiferencia. En cambio acá, cuando definimos la isocuanta, nos definimos como aquella que muestra diferentes combinaciones del factor trabajo y capital y que proporcionan un mismo nivel de producción al empresario. Y eso es lo que dice, muestra todas las combinaciones posibles de factores de producción técnicamente eficientes para generar un mismo nivel determinado de producción. Es decir, analíticamente la curva de isocuanta se expresa de la siguiente manera. Q, un nivel de producción Q en función de la combinación de diferentes combinaciones, en este caso del factor trabajo y capital. Bueno, ya van a ver más adelante, para un poco acelerar y tener clara la figura, les decía que esta es una curva de indiferencia que puede representar un nivel de producción de 100 computadoras por mes. Computadoras por mes. Que puedo producir a través de la combinación de estos dos factores. Obviamente aquí hace mucho la imaginación cómo ustedes lo analicen, ¿no? Cuando yo digo capital no me refiero para la plata, chicos. Capital, ya les he dicho, es en el sentido amplio de la maquinaria, equipo, infraestructura, herramientas, logística de transporte, etc. Y trabajo no solamente son ingenieros, toda la cantidad de trabajadores que requiere una industria, una empresa de ese tipo. Entonces yo puedo producir una cantidad de 100 computadoras por mes utilizando diferentes combinaciones de capital y trabajo. Por ejemplo, ¿qué me da a entender un nivel de producción A respecto a B? Que aquí yo estoy utilizando más capital y menos trabajo. Es un proceso de producción más eficiente, más intensiva en capital. En cambio, B es más intensiva en trabajo. Es más intensiva en trabajo B.
pero cualquiera de estas dos me da un nivel de producción igual a 100. Puede ser que, por ejemplo, sea esta una típica empresa de un país más desarrollado y esta sea una típica empresa de Bolivia. Produce igual, pero con mayor esfuerzo, con mayor cantidad de trabajo. Muy bien. Eso representa un isocuanta, ¿no? La cantidad o el nivel de producción de un isocuanta se mide por la distancia del origen hacia el isocuanta. Aquí está el origen. Se supone que cuanto más alejado esté un mapa de curvas de isocuantas esté del origen, representa un mayor nivel de producción. Este puede representar un nivel de producción de 200 computadoras por mes. Entonces, al conjunto de posibilidades que existen para poder producir, se le denomina mapa de isocuantas. Y evidentemente, el empresario a la hora de tomar decisiones, elige dentro de un conjunto de posibilidades de combinación, ¿no? Aquel que se ajuste a su tamaño de empresa, aquel que se ajuste a su disponibilidad de capital y de recursos humanos. Bien, acá tienen la representación gráfica de una isocuanta y de un mapa de isocuantas. Como les decía, una isocuanta me muestra diferentes combinaciones A, B, C de bienes. Cualquiera de ellos me lleva a producir 10 unidades. En cambio, cuando yo tengo un mapa de curvas de isocuanta, yo puedo elegir en función del tamaño de mi empresa, en función de la capacidad de mi empresa, en función de la disponibilidad de los factores de producción, fundamentalmente. Si la empresa es una empresa grande, obviamente va a elegir producir 30, no 20, ni peor 10. Y si es pequeña, va a utilizar cualquier combinación A, B para poder producir 10 unidades. Entonces, eso hipotéticamente representa una curva de isocuanta y un mapa de isocuanta. Bueno, a un conjunto de dos o más isocuantas, de acuerdo al gráfico B, se le denomina mapa de isocuanta. Dentro de estos mapas de isocuantas existe pendiente, en otras palabras, para hacerlo más fácil. La pendiente también juega un rol importante, igual que en las curvas de indiferencia. Y la tasa marginal de sustitución representa la relación de intercambio de capital por trabajo. ¿Sí? La tasa marginal de sustitución también representa la pendiente de la isocuanta. La tasa marginal de sustitución es un indicador de cuánto está dispuesto, en este caso, a renunciar un empresario de capital para aumentar más trabajo, o viceversa, a renunciar trabajo para aumentar más capital, hacerla más automatizada, más ágil su empresa. Algebraicamente, la tasa marginal de sustitución, como saben, también se puede encontrar fácilmente a través del cambio en el insumo capital dividido entre el insumo trabajo, que es esta fórmula acá. O también puedo obtenerla a través de la derivada del factor capital respecto al factor trabajo. O finalmente, al igual que en la teoría de la utilidad, la tasa marginal está estrechamente relacionada con los productos marginales del trabajo y el producto marginal del capital. Por lo tanto, analíticamente también yo puedo encontrar a través del menos el producto marginal del trabajo sobre el producto marginal del capital. Tomando en cuenta básicamente de que esta demostración se hace de la siguiente manera. El producto marginal, aquí voy a hacer, el producto marginal es la derivada de Q de la producción, ¿no? Respecto a al trabajo. Y luego voy a tener el producto marginal del trabajo va a ser la derivada de Q, que es el nivel de producción, o sea, la isocuanta. Q es una isocuanta que está representada por pues una función de KT. ¿Sí? Entonces, derivada de Q respecto a acá. Respecto a acá. Ahora multiplico extremos con medios. Menos derivada de Q por derivada de K. Derivada de Q por
derivada de K. Todo esto dividido en medios, derivada de Q por derivada de L. Derivada de Q por derivada de L. Entonces esto puedo eliminar y me queda precisamente derivada de K respecto a L. ¿Sí? Por esa razón, indistintamente yo puedo utilizar para calcular la tasa marginal, dependiendo de los datos. Si yo tengo datos en tabla, utilizo esto. Si tengo una función, utilizo esto o utilizo esta forma. Esto es muy importante para determinar el punto de equilibrio del productor. No sé si hay alguna pregunta. Sigamos. Entonces, a medida que el productor elige diferentes combinaciones sobre una isocuanta, su pendiente también cambia, o su tasa marginal de sustitución. Por ejemplo, no es lo mismo operar en A desde el punto de vista de combinación de factores, ¿no? Ojo, aunque el nivel de producción sea el mismo, 100 zapatos por día, 100 pares de zapatos por día. Zapatos por día. Yo puedo producir a través de la combinación A, B, C, D, etc. Cualquiera le es indiferente. Sin embargo, su pendiente no es la misma o sea, la relación de intercambio de capital y trabajo obviamente no es la misma, ¿no? A, B, C y D son diferentes pendientes que tiene. Por ejemplo, en el segmento AB, fíjense la cantidad de capital que está dispuesto a renunciar y cuánto va a aumentar de trabajo. Aquí menos capital, más trabajo igual. Aquí ya mucho menos todavía el capital porque tiene cada vez menos capital en este movimiento de A a D. Y de esa manera se puede determinar la relación de intercambio que el empresario está dispuesto a combinar o sustituir capital por trabajo. Y es importante esto porque nos permite determinar los puntos óptimos de decisión en la producción a largo plazo. Muy bien, sigamos. A estos cambios se le llama tasa marginal de sustitución. En este caso se denomina relación o relación marginal de sustitución, también van a encontrar, ¿no? Relación marginal de sustitución técnica, aumenta esta palabrita de T, o tasa marginal de sustitución técnica. Como es proceso de producción, se aumenta el concepto, el término T de técnica, tasa marginal de sustitución técnica o relación marginal de sustitución técnica, que muestra como el valor de la pendiente en un segmento determinado. Bien, la región económica de la producción. Cuando se tiene un mapa de curvas de isocuantas, chicos, no todos los puntos son elegibles en estas isocuantas. Al igual que en la etapa de la producción 2, para que se acuerden, la etapa de la producción 2 me determinaba un punto donde el producto marginal era 0 y el producto medio. Este segmentito de acá era donde se elegía para poder producir aquí. Esta era la etapa de la producción 2. Tomando en cuenta que aquí analizamos la producción total y la cantidad máxima de trabajo. En la producción a largo plazo también hay una etapa equivalente a la etapa 2 y es precisamente el límite del segmento de mayor curvatura que tiene la isocuanta. Si ustedes se fijan, en este segmento ya la tasa marginal de sustitución es 0. Pues no hay pendiente. Es una línea vertical o como en este caso una línea horizontal que tiene una pendiente indeterminada. Entonces, cuando determinamos la región económica de producción, lo que estamos haciendo es delimitar todo el segmento útil en el cual puede operar el empresario de una manera racional. Y va a ser este segmento donde las líneas de contorno que se llaman esta línea de contorno superior y esta línea de contorno inferior me están delimitando el segmento, ¿no?, de eficiencia económica en una isocuanta, que es equivalente a esta etapa de la producción 2.
2. Es decir, en este segmento AB, en cualquier punto puede ubicarse un empresario racional para producir. La región económica de producción es aquella que muestra la combinación eficiente en el uso de los factores de producción a largo plazo. Esta región se caracteriza por la delimitación a través de las líneas de contorno del segmento donde la pendiente isocuanta es negativa. En este segmento, cualquier punto va a tener una pendiente negativa y además decreciente, es decir, que se mueve de arriba hacia abajo. Por lo tanto, fuera de la región económica de producción existe una clara ineficiencia y la empresa estaría mejor utilizando menos que uno de los factores de producción. Es decir, el empresario en este segmento no puede ubicarse en un punto, si este B, A, D, por ejemplo, en un punto D que esté sobre o esté debajo, porque no son zonas eficientes, solamente la toma de decisiones eficientes está sobre el segmento en cualquiera de esos puntos. Bueno, el gráfico muestra un conjunto isocuantas que tienen segmentos de pendientes positivas y que delimitan la región económica, obviamente, porque hay alguna parte que se hace vertical y en otra se hace horizontal. Las líneas de contorno paralelas señalan los puntos en que las isocuantas cambian de pendiente. Las líneas OR o OT, que son esta de aquí, OR o esta línea OT, que son las líneas de contorno, ¿no? Unen esos puntos y marcan los límites de la región económica de la producción equivalente a la etapa 2 de la producción a corto plazo. Por ejemplo, entre A y B de la isocuanta Q3, entre A y B de la isocuanta Q3, se encuentra la etapa 2 para el factor trabajo y el factor capital, donde el mínimo de unidades de trabajo es igual a 0L2 y el máximo es el 0L3. Estamos hablando de este segmento. 0L, este es el 0L, este es el mínimo, el 0L2 y este es el 0L3. Esta es la mínima cantidad de trabajo y esta es la máxima cantidad de trabajo. Muy bien. La recta isocosto, la otra herramienta que existe para hacer análisis de la producción a largo plazo es el isocosto. Pero lo vamos a ver en la próxima clase en aras del tiempo. Bien. Hasta aquí la clase de hoy. Espero que se haya entendido. He tratado de hacerlo lo más pedagógico posible, didáctico, perdón. Espero que se haya entendido. Y si no han entendido, no se preocupen. Con los ejercicios que hagamos se va a entender mejor. Buen provecho. Hasta luego y hasta el día viernes. Que les vaya bien. Gracias. Hasta luego, ingeniero. Gracias. Hasta luego, Inge. Chao. Adiós.